Amén, mi hermanito Gerardo. A ver, dice, vamos para la gloria y la honra del Señor Jesús. Daniel 9:24 en adelante. ¿Qué es lo que pasaba? Que Daniel estaba orando por el pecado de su pueblo. Y Daniel se incluía en eso. Eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces viene el arcángel Gabriel y le comienza a explicar las 70 semanas. Ahora dice Daniel 9:24. 70 semanas han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será con inundación hasta que el fin de la guerra ha sido decretado. Ahora, el 27, y por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a explicar ahora el versículo 24 para adelante. Tenga en cuenta esto, por favor. Ya tenga en cuenta esto, por favor. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Tenga en cuenta en la palabra determinadas. La palabra determinadas, vamos a verlo qué significa en el griego. ¿Qué significa determinados? Vamos a ir, permítame por favor acá. Es importante tener en cuenta esa palabra. 70 semanas están determinadas. Entonces vamos a ver por acá un ratito. Le invitamos mientras tanto a compartir y a darle en la pantallita, ¿ya? Hay algo que aquí vamos a entender hoy día para la gloria y la honra del Señor Jesús. ¿Dónde está? Acá está. 70 semanas están determinadas, decretadas. Mire, determinadas del hebreo hatak. Determinadas del hebreo hatak, que significa cortar, decretar, acabar. Vuelvo a leer. Decretar, cortar, acabar. Entonces, cuando dice 70 semanas están decretadas, ya está, dice, determinadas, decretadas, cortar o acabar. Eso significa, entonces, determinadas que están para cumplirse, que están determinadas, que están ya decretadas, para cumplirse, para acabarse, para cortarse, para terminarse, en otras palabras. Entonces, 70 semanas han sido terminadas sobre tu pueblo y santidad. ¿Qué más? Para terminar la transgresión. Ahora alguien dice, Jesús no hizo, si alguien cree que esta semana no se cumplió, entonces Jesús no cumplió esto tampoco. Bueno, aquí, ¿qué hacemos aquí? Si Él no acabó con nuestros pecados, no hizo la justicia eterna, ¿qué hacemos aquí entonces? Entonces no hay esperanza para nosotros. Jesús sí cumplió todo esto que está aquí. Y vamos a ver primero qué es lo que dice. Para terminar la transgresión. ¿Será que Jesús terminó con eso o no terminó con eso? La respuesta es que sí terminó con eso. Y vamos a ver, mire, en la otra versión dice para terminar la prevaricación. Para terminar la prevaricación. Y Jesús acabó con eso. Pero ¿cómo se cumple entonces? Se cumple en sus hijos. Todo aquel que viene a Cristo ya no es parte del mundo. Por eso que dice la Biblia que Cristo ofreció su sangre por nosotros. Entonces, para vino a terminar la prevaricación. ¿Dónde podemos ver que eso Cristo ya lo hizo? Vamos a ir a Romanos 5:19. Lo primero que Cristo termina es la prevaricación, ¿no? Entonces vamos a ver Romanos 5:19. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde está? Acá está. Romanos 5:19. Mire lo que dice. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Vuelvo a leer.
Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero ¿quién será constituido justo? Todo aquel que venga a Cristo Jesús, lo acepte y lo reciba. Esa persona es constituido justo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó en la cruz de Calvario por nuestro pecado, por nuestra maldad. Ahora bien, otro pasaje más. Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. Gloria al Señor Jesús. Hebreos 9:26. Mire lo que dice. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. ¿De quién? De aquel que venga a Cristo Jesús. Por eso es que Cristo nos hizo justos delante de Él. Cuando Cristo vino, con su sangre nos compró, nos redimió, nos purificó, nos santificó. Entonces acabó con la prevaricación, sí lo acabó, pero en aquel que lo acepta, lo recibe. No está hablando de todo el mundo. No está hablando de todo el mundo, Entonces, otro pasaje más. Isaías 53:12. Isaías 53:12. Para ver que Cristo acabó cuando vino con la prevaricación. Isaías 53:12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Isaías 53:12. Por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos. Habiendo llevado el pecado de muchos. Entonces Cristo acabó con la prevaricación de quienes, de aquellos que vienen a Él. Y aquellos que le aceptan, lo reciben. Ahora bien, ¿qué más? El siguiente, ¿qué dice? Para poner fin al pecado. Para poner fin al pecado. Todo lo que aquí habla, las 6 cosas, habla, o 1, 2, 3, 4, 5 cosas, habla que ocurre en sus hijos, no en todo el mundo, Entonces dice, para poner fin al pecado. Yo les pregunto, cuando Cristo vino, ¿puso fin al pecado, sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Puso fin al pecado, sí o no? ¿Qué cree usted, mi hermano, mi hermana? La respuesta es que sí, sí puso fin al pecado. Y vamos a ver que la Biblia sí lo demuestra. La Biblia sí lo demuestra. Vamos a ir a 1 de Juan 3:5. 1 de Juan 3:5, para la gloria y la honra del Señor Jesús. Miren lo que dice. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Entonces, para poner fin al pecado. Eso dice en Daniel 9:24. Primero la prevaricación, luego el pecado. Para poner fin al pecado. Entonces aquí Cristo que sí cumplió con eso. Vuelvo a leer. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Entonces Cristo le puso fin al pecado, sí, pero de todos sus hijos que lo aceptan y lo reciben. Ahora bien, otro pasaje más. Juan 1:29. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Cristo acabó con el pecado. Cristo ya cumplió con eso. Porque vuelvo a repetir, si Cristo no hizo eso, entonces nosotros estamos perdidos. No hay esperanza de salvación entonces para nosotros. La respuesta es que Cristo sí cumplió con todo esto. Y sí lo hizo todo esto. Porque la profecía dice, está determinado, decretado, 70 semanas desde la orden hasta el Mesías príncipe. 70 semanas. O sea que en algún momento de las 70 semanas, lo que estamos lecturando tuvo que cumplirse y se cumplió, sí se cumplió. Cristo cumplió con todo esto. Claro que sí lo cumplió. Ahora, ¿qué más? Y expiar la iniquidad. Y expiar la iniquidad. ¿Y Cristo cumplió con eso? Sí lo cumplió. Vamos a ver
Gloria al Señor. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Bendito sea el Señor Jesús. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. Escuche, escuche. Para expiar los pecados del pueblo. Entonces aquí dice, expiar la iniquidad. ¿De quién? De aquel que lo acepta, lo recibe, de aquel que viene a él. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces dice, gloria al Señor. Como dice aquí mi hermano, Cristo le pone fin al pecado de todo aquel que recibe y guarda. Amén, exactamente, así es. Exactamente, mi hermano Gerardo, así es. Entonces vemos que dice aquí, para expiar la iniquidad. Entonces en Hebreos 2:17 dice que Cristo hizo eso. Cristo ya cumplió con eso. Vuelvo a leer, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Quién hizo eso? Cristo Jesús ya lo hizo. No es a futuro eso. Ahora otro pasaje más. Isaías 53, 5 al 6. Isaías 53, 5 al 6. Quédese todavía que estamos empezando, falta mucho todavía, Quédese, si le parece interesante, es palabra de Dios, no es mi palabra. Aquí le está dando palabra de Dios. Falta mucho todavía y queremos explicarle, mi hermano, los que están llegando, queremos explicarle. Isaías 53, 5 al 6. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de nosotros. Si se da cuenta, entonces Cristo ya pagó, ya terminó con la prevaricación, puso fin al pecado, ya expió la iniquidad. ¿De quién? De aquel que lo acepta, lo recibe y hace su voluntad. Eso se cumplió ya. Por eso que Cristo dice que sin santidad nadie le verá. Por eso que Cristo demanda que su pueblo que viene el Señor a llevar tiene que estar en santidad. Una vida santa, recta, íntegra delante de Dios. Si Cristo Jesús no cumplió con todo esto, entonces nosotros todavía no hemos sido expiados de nuestro pecado, todavía estamos haciendo cosas malas, y eso no es cierto. Cristo ya hizo todo eso por nosotros, amén, sí lo hizo, lo cumplió. Entonces otro más, gloria al Señor. Para traer la justicia eterna, Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús el Cristo. Gloria al Señor. ¿Dónde está? Ya. En Jesús el Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces dice, para traer la justicia eterna. Y aquí sí lo dice claramente que Cristo cumplió eso. Vuelvo a leer. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús el Cristo. Para todos los que da cuenta. Ahora, Jeremías 23, 5 dice, el Señor justicia nuestra, Ahora, otro más, para sellar la visión y la profecía. Ahora, escuche esto con mucha atención, porque muchos dicen sellar, quiere decir que eso quedó allí, se puso un stop y si ya a futuro tiene que cumplirse. Y no es cierto. ¿Por qué confunden eso ellos? Porque citan Daniel 12, donde también se nombra sellar, pero vamos a ver qué significa. Vamos a ver qué significa Daniel 12, gloria al Señor. ¿Dónde está? Acá, Daniel 12:9. Miren lo que dice. Él respondiendo, anda Daniel, pues estas palabras están, escucha la primera palabra, están cerradas.
están ya puesto un sello, cerradas, ¿no? Cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que están cerradas para cumplirse en el tiempo del fin. Aquí sí. Selladas es cumplir, terminar. Selladas significa cumplir, terminar. Pero aquí dice que estas profecías de Daniel 12 están cerradas para cumplirse en el fin. Pero denota que aquí dice cerradas y después selladas. O sea que se cerró y se sella para cumplirse en el fin. Pero aquí encontramos solamente para sellar la visión y la profecía. Y sellar es cumplir, acabar, terminar. Entonces ellos confunden con sellar y dicen, pero en Daniel 12:9 dice que fue cerrado y sellado para cumplirse en el fin. Pero aquí está usando dos palabras, cerrar y sellar. O sea que se cierra, sellar, cumplir al fin. Pero aquí en Daniel 9:24 dice sellar la visión y la profecía. Ahora, dar cumplimiento la visión y la profecía. ¿Qué visión, qué profecía se refiere? Que se cumplen 70 semanas. Y también en el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta el último profeta que es Malaquías, se hablaba que el Mesías vendría, que el Mesías tenía que venir. Entonces, por eso que comienza diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y termina diciendo hasta el Mesías príncipe. O sea que las 70 semanas tienen que cumplirse hasta el Mesías príncipe. No habla de que tiene que ponerse stop o pausa y a futuro se cumpla, no habla nada de eso. No habla nada de eso. Por eso que mire, eso se cumple ya con Jesús cuando Él aparece también. Hechos 3:18, cuando dice para sellar la visión y la profecía. Hechos 3:18. Miren lo que dice la palabra del Señor, Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer para sellar la visión y la profecía. Entonces eso se cumplió. Sellar significa terminar, acabar o cortar, es lo mismo. Acabar. Entonces Dios dice, no, sellar dice que a futuro será, no. Sellar significa terminar, acabar, concluir inclusivamente también. Ahora dice, y ungir al santo de los santos. La pregunta es, ¿quién es el santo de los santos? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces la profecía comienza, gloria al Señor Jesús. La profecía comienza y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, y termina diciendo, para ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora pasamos al siguiente versículo. Vamos a ver lo que dice el siguiente versículo. Gloria al Señor Jesús nuestro Dios. Permítame aquí, por favor, un ratito, tomar agüita. Versículo 25. Sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahora mire lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora, ¿quién dio la orden para que se restaurase el templo, la ciudad y el muro de Jerusalén? Hay 3 personajes que dieron esa orden. Fue Ciro, Darío y Artajerjes. Vamos a verlo dónde está eso. ¿Quién dio esa orden para que eso ocurriese? Permítame por favor, aquí le vamos a dar con fecha y año que ocurrió eso. Un momento nada más por favor, ¿sí? ¿Quién dio esa orden? Un momentito, acá lo tengo, por favor, un momentito, ¿sí? Gloria al Señor Jesús. Mire, el primer decreto lo dio Ciro.
en el 538 antes de Cristo, donde lo puede leer en Esdras 1 al 4. Esdras capítulo 1, 1 al 4. ¿Qué de orden dio él de reconstruir el templo? Vuelvo a repetir. Por eso dice, mire, vuelvo a leer aquí en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, 3 personas, 3 reyes dieron órdenes. ¿Para qué? Aquí lo vamos a ver. En el 538 a.C., en Esdras 1 al 4, Ciro autoriza reconstruir el templo. En el 538 a.C. lo encuentra en Esdras 1, 1 al 4. Ahora, decreto de Darío 520 a.C. lo encuentra en Esdras 1 al 12. Ahí, ¿qué es lo que hace Darío? Rectifica de lo que Ciro ya dijo. Darío rectifica lo que Ciro ya dijo, que se haga el templo, y también manda que se saque los utensilios, que se hagan los utensilios. Usted lo puede ver, vuelvo a repetir, en Esdras 6, 1 al 12. La orden que dio Darío en el 520 a.C. Ahora hay 2 órdenes más. Ahora, Artajerjes en el 457 a.C., ¿qué ordena él? ¿Qué manda hacer Artajerjes? Ordena restablecer la ley, gobierno, jueces y apoyo económico. También manda él que se restablezca la ciudad, pero no las murallas. ¿En qué orden? En el año 457 a.C., Artajerjes manda, vuelvo a decirle, que se restablezca la ley, gobierno, jueces, apoyo económico y la ciudad, pero no la muralla. Eso ocurre en el 457 a.C. Lo puede leer en Esdras 7, 11 al 26. Esdras 7, 11 al 26. Ahora, Artajerjes vuelve a dar otro decreto. ¿Cuándo lo hace? En el 444 a.C. Usted lo puede leer en Nehemías 2, 1 al 8. ¿Qué mandó hacer allí? A reconstruir murallas, puertas, la ciudad. Entonces, allí, por eso entendemos, dice, ¿sabe? Pues ya entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora, 7 más 62 semanas, ¿cuánto es? 69 semanas. 69 semanas, ¿sí se da cuenta? Entonces, volvemos por acá. Un momento, por favor. Ya vimos que... Ahora dice, permítame, por favor. A ver, ¿sabe? Pues ya entiende que de la salida de la orden para restaurar Jerusalén y para restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya. Habrá 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas. Ahora aquí le pone un punto y vuelve a hablar de lo que pasa anterior. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Eso cuándo ocurre? Antes de que Cristo venga. Antes de que Cristo venga. O sea, aquí, ¿qué es lo que hace el profeta? Lo pone un poco para adelante, lo que realmente iba para atrás. Ahora, pasa 69 semanas, dice la Biblia claramente. 69 semanas. Ahora leamos el 26. Después de las 62 semanas, dice. No dice en las 62 semanas. Recuerde que 62 más 7 es 69. Y dice después de las 62 semanas, es decir, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. En la semana 70. ¿Qué más? Mas no por sí, no fue que se le desvivió por culpa de él. Lo hizo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Por eso que dice la Biblia, que él en su cuerpo cargó nuestros pecados y por su llaga somos curados. Entonces dice, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Punto. Ahí concluye el tema. Ahora, ¿qué es lo que hace el profeta? Hablar de lo que va a pasar a posterior en el 70 después de Cristo. Y quiero que me preste atención.
Y el pueblo, mire, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación y hasta el fin de la guerra han sido decretadas. Ahora, hay un tema, mira, ahora se le explico, que se le conoce, gloria al Señor Jesús, se le conoce como estructura alterna o alternancia literaria profética. Es decir, aquí hay dos puntos, el A y el B. El profeta habla en el punto A de una cosa, en el punto B otra cosa, pero vuelve a hablar nuevamente del punto A y nuevamente del punto B. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eso se le conoce, y eso repite en muchas partes en la Biblia, se le conoce como estructura alterna o alternancia literaria profética. Eso se le conoce en la Biblia. Es por eso que el profeta, mire, vamos a leer de nuevo. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías príncipe, mas no por sí. Allí termina el punto A. Ahora, ¿qué habla? Va a hablar de lo que pasa en el 70 después de Cristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación hasta que el fin y de la guerra han sido decretados. Es el punto B. Ahora en el versículo 27 vuelve a hablar del punto A nuevo. De nuevo vuelve a hablar del punto A y dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Punto. Termina el punto A, vuelta. Ahora empieza el punto B. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora vuelvo aquí a leer. Después de las 62 semanas se quita la vida del Mesías príncipe, mas no por sí, fue por nosotros. Y de ahí dice, y el pueblo que ha de venir de un príncipe destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como con una inundación hasta que el fin de la guerra han sido decretados. El Señor Jesús en Lucas, gloria al Señor, en Lucas 21:44 en adelante dice, y lo vamos a leer, y eso se cumplió en el 70 después de Cristo. En el 70 después de Cristo se cumplió todo eso. Permítame por favor acá. Lucas 21:24, también lo dice, perdón, Lucas 19:44, si no me equivoco. A ver, un momentito, ¿sí? Un momentito. Acá, sí, 44 creo que es. 41 en adelante. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste la oportunidad de tu salvación. Lo que dice Daniel 9:26 en el punto B ocurrió en el 70 después de Cristo. Lo mismo también dice el Señor en Lucas 21:20 en adelante. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas, y los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Pues serán días de la venganza de Dios y las palabras de profetas pues serán días de la venganza de Dios y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. Eso cuando ocurrió en el 70 después de Cristo. Lo que dice Daniel 9:26 en el punto B, eso se cumplió ya. En el punto A dice que el Señor se le quitará la vida, pero no por sí. Y en el punto B dice lo que va a pasar en el 70 después de Cristo. Ahora,
El profeta vuelve nuevamente en el versículo 27 a hablar de lo mismo. En el versículo 27 vuelve a hablar de lo mismo en el punto A de nuevo. Ese le conoce como una alternancia profética, ya lo explicamos, ¿no? Ya lo explicamos, entonces, ya no me carga aquí la Biblia, un ratito, ¿sí? Un ratito, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Daniel 9:27. Dice, y por una semana vuelve a hablar del punto A. Vuelve a hablar del punto A del profeta. O sea que no habla de otro tema, vuelve a hablar del mismo tema. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús. Dice, por una semana más confirmará el pacto con muchos. ¿Y dónde dice eso que el Señor Jesús hizo el pacto con muchos? ¿Dónde lo dice? Vamos a ver, eso ocurrió en la cruz del Calvario. Allí Cristo Jesús hizo el pacto con muchos. Recuerde usted, y usted puede lecturarlo en Mateo 10:5, a los discípulos se les comisiona solamente ahí ir a las ovejas perdidas de Israel, porque Jesús todavía no había sido desvivido. Pero ya en Mateo 28:19, cuando Jesús ya había sido desvivido, hizo el pacto con muchos, ahora se les comisiona a los discípulos ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Por qué ya se les comisiona eso? Porque Jesús ya hizo el pacto con muchos. Antes de que Cristo haga el pacto con muchos, solamente había salvación para los judíos y los gentiles dentro de ellos. Los de afuera no había oportunidad. Por eso que Cristo levanta a Pablo en predicación a los gentiles. Ahora, vamos a ver Mateo 26:28, donde Jesús dice que va a hacer el pacto con muchos. Mire lo que dice, por eso que Cristo cumplió esa última semana. No sé por qué muchos le otorgan a algo que no es. Mateo 26:28. Mire lo que dice. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Vuelvo a leer. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El pasaje es claro, explícito en lo que enseña, no hay mucho que explicar realmente. Entonces, dice, confirman el pacto con muchos en la última semana. Cristo cumplió eso. Entonces, por eso que yo no quise debatir, porque decir que lo que Cristo cumplió, lo cumplirá el enemigo, el adversario, es una blasfemia contra el Señor, la cual yo no quiero ser partícipe. No quiero ser partícipe de eso. Entonces dice, en la última semana el Señor cumplirá. ¿Quién hizo el pacto con muchos? Lo hizo Cristo Jesús. Al desvivirse, hizo el pacto con muchos. La sangre de que derramó hizo el pacto con muchos. Ahora, Hebreos 9:15. Hay muchos pasajes para explicar eso. Hebreos 9:15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9:15. ¿Dónde está? Acá. Gloria al Señor. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Mire, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muértete por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces Cristo Jesús hizo el pacto con muchos en la cruz del Calvario. Por eso que vuelvo a repetir, si usted se lee Mateo 10:5, allí Jesús a las ovejas perdidas de Israel, porque todavía no se hizo el pacto. Pero ya en Mateo 28:19, allí Cristo ya hizo el pacto en la cruz del Calvario y había resucitado. Ahora sí le dice a los discípulos, ahora vayan por todo el mundo y hagan discípulos, porque ya hizo el pacto con muchos. En Mateo 26:28 dice que él hizo el pacto con muchos, lo dice claramente. Lo dice claramente. Ahora, Romanos 15:8,
Cristo confirma las promesas que fue dada a los padres, a Abraham. Por eso que hoy en día la Biblia dice que ya no es judío por descendencia, sino por recibir a Cristo Jesús. Ya no es judío por nacionalidad, sino por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso que hoy en día hay un solo pueblo que es la iglesia, conformada de judíos y gentiles. Porque en Efesios dice que Jesús nuestro Señor derribó la pared intermediaria de separación e hizo un solo pueblo de los dos. Un solo pueblo. No hay dos pueblos. Que no te mientan, que no te engañen. Que no te mientan, que no te engañen. Ahora, si uno lee, por ejemplo, mire, si uno lee, por ejemplo, Efesios, vamos a ver lo que dice, que nosotros, antes de que Cristo haga el pacto con muchos, estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. O sea que estábamos perdidos si Cristo no venía. Si Cristo no hizo el pacto con muchos, o sea, no hay esperanza para otro todavía. Entonces, qué terrible eso. Qué terrible eso. Mire, Efesios 2:12, se lo vamos a leer por acá. Un momento, gloria al Señor. Efesios 2:12. Mire lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué más? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso que Jesús en Mateo 26-28 dice que su sangre es derramada y hacer el pacto con muchos. Mire, se lo vuelvo a leer, ya, se lo vuelvo a leer para que así le quede un poco más claro. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a leer nuevamente Mateo 26-28. Mateo 26-28, donde Cristo hizo el pacto con muchos, Gloria al Señor Jesús. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, en Efesios 2:12, Pablo afirma eso. Vamos a leer de nuevo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Cuando Cristo todavía no hizo pacto con muchos, vuelvo a repetir, solamente había salvación para los judíos y los gentiles dentro de ellos. Los de afuera no había esperanza. Cuando Cristo se desvive en la cruz del Calvario, ahora sí, vuelvo y repito, por eso que en Mateo 10:5 los comisiona a los discípulos solamente a ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero Mateo 28-19 le dice, vayan por todo el mundo a ser discípulos ya. Y después comisiona también a Pablo a los gentiles. Ahora escuche lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y eso lo dice el Señor Jesús en Mateo 26-28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí se da cuenta? Entonces, el que hizo el pacto con muchos en la última semana fue nuestro Señor Jesús. Porque Él se desvivió en la cruz del Calvario y con su sangre preciosa hizo el nuevo pacto. La Biblia lo dice, no lo digo yo. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Entonces seguimos por acá. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde está? Ya. Ahora, ¿qué más sigue diciendo?
¿Dónde está? Ya. Y por una semana confirma el pacto con muchos. Ya explicamos. ¿Qué más? Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo Jesús se ofreció como sacrificio perfecto. Los sacrificios tenían que haber acabado, cesado, terminado. Pero los judíos, como no lo aceptaron, ellos siguieron haciendo sacrificios. Pero esos sacrificios ya Dios no lo aceptaba. Ya no lo recibía. Porque recordemos ustedes que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, las personas que pecaban presentaban según su pecado una paloma, un cordero o hasta un buey. Pero eso no era suficiente para su pecado. Por eso tenía que venir Cristo Jesús para hacer el sacrificio una vez por todas, una vez y para siempre. Vamos a verlo. Y eso está en Hebreos 10, 10 al 12. Hebreos 10, 10 al 12. Donde Cristo Jesús ya es la ofrenda de sacrificio perfecto por el pecado de su pueblo. Hebreos 10, 10 en adelante. 10, 10 al 12. Entonces dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo. Escuche, hecha una vez para siempre. Vuelvo a leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez para siempre. Por eso que después los judíos seguían sacrificando, eso ya delante de Dios no era agradable. Por eso que el Señor da la profecía que Israel sería destruido en el 70 después de Cristo. Iba a ser acabado eso. Y eso ocurrió. Ahora bien, otro pasaje más. Gloria al Señor Jesús. En Mateo 27:51 vamos a ver que el velo se rasgó. ¿Qué significa eso? Ahora lo explicamos. Mateo 27:51. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y aquí el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Antiguamente, al lugar santísimo solamente entraban los sumos sacerdotes. Nadie más entraba. Pero Cristo Jesús, al desvivirse, ahora hay acceso para todos al Padre, delante de Dios. Él hizo el pacto con muchos y hizo cesar también las ofrendas. Eso se acabó. Gloria al Señor Jesús. Ahora, Hebreos 8:13, aquí lo explica bien bonito. Hebreos 8:13, mire lo que dice. Hebreos 8:13. Gloria al Señor. Está próximo a desaparecer. Entonces Cristo Jesús ya dio por terminado las ofrendas que se hacían en el antiguo pacto. Ya no más debería de hacerse. Cristo Jesús hizo el pacto con muchos. Cristo Jesús, la ofrenda, el sacrificio perfecto, hizo cesar todos los sacrificios. O sea que los que hoy sacrifican algo, lo hacen en vano. Porque Cristo hizo una vez la ofrenda para siempre. Y el Señor no recibe esas ofrendas que hacen hoy en día. Por ejemplo, aquí lo hacen los mal llamados israelitas de Talcusia. Ellos siempre están haciendo ahí sus holocaustos. Eso no es desagradable ante Dios. Eso no le agrada al Padre. Allá también en Jerusalén sacrifican también. Pero la Biblia dice que el Señor Jesús hizo una vez y para siempre ya la ofrenda. Lo vuelvo a leer de nuevo. Gloria al Señor. Eso está en Hebreos. Vuelvo a leer de nuevo. Hebreos 10:10. Donde dice que Cristo hizo una vez para siempre la ofrenda. Ya no hay que hacer más. Ahora la ofrenda somos nosotros. Lo dice Romanos 12:1. Que nosotros nos presentemos delante de Él. Nosotros, Hebreos 10:10, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez para siempre. Para siempre. Entonces lo que hoy hacen allá en Jerusalén, delante de Dios, eso es una aberración. No le agrada jamás ya eso a Dios. Ya no más, porque vuelvo a repetir.
repetir, en el antiguo pacto, ¿qué es lo que hacían? Pecaban, según su pecado, un cordero, una paloma, un becerro, y luego ¿qué hacían? Vuelta al pecado. De nuevo traían su animal, vuelta al pecado. Y así sucesivamente. Y a Dios no le agradó más eso. ¿Por qué será? De pretexto. Pecas, traes tu animal, perdonado. Pecas, tu animal, perdonado. Y al Señor no le agradó eso. El Señor ya no le vio eso ya agradable. Ahora el Señor detesta eso ya. Detesta eso el Señor. Entonces Cristo Jesús hizo el pacto con muchos y también hizo cesar las ofrendas. Gloria al Señor. Ahora bien, entonces seguimos por acá. Falta la mitad, ¿verdad? ¿Dónde está? Y por una semana confirmará el pacto con muchos, ya lo vimos eso. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, también ya vimos eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora vuelve a tocar el punto B. Vuelve a tocar el punto B. Lo que hablaba para atrás, o sea, aquí el profeta alterna, hablando de la misma cosa, lo hace en el versículo 26, mitad punto A, mitad punto B. Y en el 27, mitad punto A, mitad punto B. ¿Se da cuenta? Entonces, está hablando de lo mismo, está hablando distinto, está hablando de lo mismo. Ahora dice, después de la muchedumbre de las abominaciones, lo que pasó en 70 después de Cristo. Según la historia, Tito Sabino Flavio Vespasiano, ¿qué es lo que hizo? Sitia a Jerusalén. Lo sitió toda la vuelta, así como dice Lucas 19:41 en adelante. Lo sitió Jerusalén y después estuvieron de hambre, no había nada, entraron y rompieron todo, destruyeron incluso el templo. Lo que dice también Mateo 24:15 en adelante. Eso ocurrió ya en el 70 después de Cristo, eso no es a futuro, eso ya se cumplió ya. Entonces, ¿por qué algunos creen que eso será futuro? Todavía es una herejía terrible. Por eso que vuelvo a repetir. Decir que lo que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor en la cruz del Calvario, lo hará otro personaje, es una blasfemia contra el Señor. Y yo no quiero ser partícipe de eso nunca. Cristo Jesús cumplió en la última semana, hizo el pacto con muchos, hizo cesar los sacrificios. Otorgar eso que Cristo hizo a otro es una blasfemia. Y yo no quiero ser partícipe de eso. Entonces vuelvo a leer. Entonces mire, dice, gloria al Señor, a ver dónde está ya. Con la muchedumbre de naciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación, hasta que se consuma todo lo que Cristo dijo allá en el 70 después de Cristo. Por eso mire, usted investigue si quiere. En el 70 después de Cristo, Tito, Fabiano, Flavio Vespasiano, ¿qué es lo que hizo? Sitia a Jerusalén, lo rodeó, lo cercó, así como lo dice Lucas 19:41 en adelante. Usted investíguelo y va a dar cuenta que eso ocurrió. Vamos a ver lo que dice Lucas, de nuevo a leerlo. Lucas 19:41 en adelante. Lucas 19:41 en adelante. Miren lo que dice, vamos a leer de nuevo ya. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿Cómo quisiera hoy que tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Porque ahora es demasiado tarde. Pero ahora es demasiado tarde. Y la paz está oculta a tus ojos. Escuche lo que dice. No pasará mucho tiempo. Para que se cumpla lo que dice Daniel 9:27. Pero ellos dicen que será después de 2000 años. Herejía terrible. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. ¿Qué más? Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿eso ocurrió en el 70 después de Cristo? ¿Sí o no? ¿Qué cree usted? ¿Sí ocurrió? La respuesta es que sí ocurrió eso. Ahora leamos Lucas 21:20 en adelante y vamos a ver que habla lo mismo. Lucas 21:20 en adelante.
Gloria al Señor Jesús. Lucas 21:20 en adelante. Mire lo que dice. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ahora, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Recuerden ustedes que ese tiempo gobernaba el Imperio Romano. ¿Y qué es lo que hacía? Que en cada lugar que conquistaba dejaba vasallos. Y de cada lugar, ¿qué es lo que hacía Roma? Sacaba los mejores soldados y los metía a su ejército. De manera que el ejército de Roma estaba constituido de todas las naciones de ese entonces. Ahora dice entonces, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y en Lucas 19:41 en adelante dice que los ejércitos sitiaron Jerusalén, lo rodearon con cercas, con vallados. Entonces aquí vuelve a decir lo mismo. Aquí el profeta vuelve a decir lo mismo. Por eso aquí mire, leamos nuevo Lucas 21:44. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Y que dice Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas escritas. Más hay de las que estén encintas y de los que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre esta nación. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto pasó en el 70 después de Cristo. Sí pasó, claro que sí. Eso ocurrió ya. Ahora, Mateo 24:15 en adelante. Mateo 24:15 en adelante. Miren lo que dice Mateo 24:15 en adelante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Y qué dijo Daniel? En Daniel 9:27, gloria al Señor Jesús. Vamos a ver lo que dice Daniel 9:27 de nuevo. Dice Daniel 9:26. 9:26. ¿Dónde está? Ya. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, escuche, destruirá la ciudad y el santuario. Destruirá la ciudad y el santuario. El santuario. Y escucha aquí lo que dice en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, no entraba ningún pagano. Al templo solamente entraba los sacerdotes o sumos sacerdotes. No era permitido entrar ningún pagano. Por eso que cuando Babilonia invade a Jerusalén, Babilonia con Nabucodonosor, con Nebuzaradán y con Arioc, ¿qué es lo que hace? Ellos profanan el templo que fue edificado por Salomón y santificado por Dios mismo. Eso fue la abominación desoladora también. Ahora, aquí lo que habla Daniel, eso también ocurrió en 70 después de Cristo. Vuelvo a repetir, cuando los soldados de Tito, Sabino, Flavio, Vespasiano invaden Jerusalén, entran al templo, eso era una abominación total, porque para ellos solamente tenían que entrar los sacerdotes o sumos sacerdotes al templo. Por eso que cuando al maestro le preguntan en Mateo 24 dice, cuando Jesús salía del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando? Del templo, que sería destruido. Entonces, esto se cumplió ya. La abominación desoladora es que los romanos entraron al templo y destruyeron todo.
que un pagano entre al templo era una abominación terrible. Entonces, por eso que el primer templo que hizo Salomón fue santificado por Dios mismo, para que después sea profanado por los babilonios. El segundo templo que es edificado por Nehemías, Esdras, Malaquías, Zacarías, Zorobabel, ese templo es profanado por Tito, Vespasiano y sus soldados. La abominación desoladora. Mateo 24:15. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ahora, si usted se léase Flavio Josefo, lo describe que eso fue muy triste lo que pasó en ese lugar. Fue terrible. La gente no tenía que comer. La gente se comía su calzado, que era de cuero, se lo comía. Era triste, triste, triste. ¿Qué más? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta y las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, ¿por qué es en día de reposo? Porque ellos siguieron guardando el día de reposo. Y al Señor no se le escapa nada. Jesús sabía que ellos iban a seguir guardando el día de reposo. Por eso que lo dice, donde está, y orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá gran tribulación, cual no la vio desde el principio, desde el mundo hasta ahora, ni la habrá después. ¿A quién le está hablando eso? Le está hablando lo que iba a pasar en el 70 después de Cristo y lo que iban a vivir los apóstoles, la iglesia primitiva. Lo que ellos vivieron fue gran tribulación. ¿Por qué dice que no la habrá después? Porque ellos la vivieron una sola vez, no la vivirán después. Entonces lo que dice Daniel 9:24-27 se cumplió toda ya. No falta ni siquiera media semana ni nada por cumplir toda. Cristo Jesús lo cumplió. Y lo final fue que Jerusalén fue destruida en el 70 después de Cristo. Eso se cumplió ya. No hay nada que falte por cumplirse. Entonces, mis hermanos, aquí terminamos.